Gracias por estar con nosotros como cada día aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo que nos acompañe como cada día a través de Señal de Vida, canal 34 del sistema de cable. Así como sábados y domingos a través de Super Canal de 5 a 6 de la tarde. Así que agradeciendo a esta gran familia que también nos sigue a través de redes sociales y a través de los diferentes sistemas que tenemos para que ustedes puedan disfrutar del contenido de este espacio. Señores, hoy tenemos un programa diferente porque saben que nuestra psiquiatra de cabecera, sin ánimo de ofender a mi alumna querida y amiga Ángela Félix, quien nos acompaña hoy, estaremos hablando justamente sobre un tema que Hollywood se ha encargado de colocar sobre la mesa con cierta regularidad. Muchas películas sobre un trastorno que se llama trastorno de identidad disociativa. Y usted lo lee y dice, caramba, ¿y qué será lo que están diciendo esta gente? Repito, trastorno de identidad disociativa. Realmente lo que estamos hablando es de ese término que tanto las películas de abogados, así como las películas de terror, de misterio, de acción, lo han llamado personalidades múltiples. Pero este término que acabo de utilizar, trastorno de identidad disociativa, es un término que cada vez va ganando mayor espacio dentro de la población y es lo que llamamos, repito, personalidades múltiples. También estaremos hablando, si el tiempo nos lo permite y no nos involucramos demasiado en ese tema que suena loquísimo, que suena como adictivo, estaremos hablando también un poquitito sobre lo que es el trastorno bipolar. Aquellas personas que en algún momento están bien y de repente están mal. O al contrario, en algún momento están demasiado bien y de repente están mal. Es un término que creo que se ha festinado y cualquiera le dice al otro, oh, pero tú eres bipolar. Y la realidad es que vemos muchos cambios de humor y vemos cómo las personas utilizan términos médicos en la cotidianidad, los cuales trataremos de desglosar. Para estos fines tenemos dos profesionales de la salud con nosotros. Tenemos con nosotros a la licenciada Giovanna María Tellerías, quien es Llaverías, quien es psicóloga clínica, y tenemos también con nosotros a la doctora Ángela Félix, quien es psiquiatra, y estaremos tratando este tema justamente desde estos dos puntos de vista diferentes, tanto de la psiquiatría como de la psicología, porque siempre está esa gran disyuntiva en los padres, esa encrucijada entre saber qué hago, lo llevo al psiquiatra o lo llevo al psicólogo. Así que en El Arte de Curar esa es nuestra propuesta en el día de hoy. Jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Ángela, doctora María, cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, yo soy la doctora Ángela Félix, yo soy médico psiquiatra y bueno, hoy me acompaña mi colega y compañera Giovanna Llavería, que es psicóloga clínica y de la salud. Y como hablaba el profesor, hoy vamos a hablar sobre el trastorno de identidad disociativa, que anteriormente se llamaba trastorno de personalidad múltiple, y vamos a tratar de esclarecer un poquito de qué se trata todo eso y con qué se come esto. Entonces, este término de trastorno de personalidad múltiple surge alrededor de 1800, donde los franceses lo describen muy asociado a lo que eran los fenómenos de histerias en mujeres. Poco a poco fue evolucionando ese término hasta lo que conocemos hoy como un trastorno de identidad disociativa. Este trastorno se compone de una alteración de la conciencia, una alteración de la personalidad y una desvinculación entre las emociones y el yo de la persona. Entonces, en este fenómeno es una respuesta extrema a situaciones de abuso o a situaciones que son muy traumáticas. Esto es lo que se ha estado manejando. Básicamente la persona se desvincula, su persona, de su entorno y luego se va desvinculando de sí misma, tratando de crear una realidad alterna de su yo. Y por eso van surgiendo diferentes personalidades que tienen sus propias emociones, que tienen sus propias circunstancias desconectadas una con otra. Esto para tratar de alejarse del fenómeno que provocó dolor o de las emociones desagradables, y cada una de estas personalidades está compuesta por diversos elementos que tratan de abordar estos fenómenos de dolor, tratando de defenderse, ¿no?, de lo que le causa
estas traumas o heridas emocionales. Ahora vamos a tener la participación de la licenciada María preguntándole, cuando una persona llega a la consulta del psicólogo, que usted lo evalúa, que usted está tomando esa historia, ese proceso en la parte psicológica, ¿qué le hace sospechar que una persona podría tener un trastorno de personalidad múltiple? ¿Por qué lo llevan? ¿Qué se evidencia en ese primer contacto que podría decirle a la licenciada Giovanna María, tengo un paciente que posiblemente tiene un trastorno de identidad disociativa o una personalidad múltiple? Esa parte que Hollywood no nos presenta, porque generalmente ya nos presenta a la persona cometiendo un crimen o escondiéndose o participando de algún acto heroico, porque esa personalidad o lo salva o lo hunde. Licenciada Giovanna María, ¿cómo pudiéramos entender esto ahí en consulta, por favor? Usualmente los familiares traen al paciente a consulta diciendo que lo ven vestido diferente, lo ven con una personalidad que no se parece a la de ellos, lo ven como que olvida cosas, como que no recuerda cosas del pasado. Y así entonces comienza la exploración en consulta de si esto puede tratarse de un trastorno disociativo. Una preguntita, ¿este tipo de procesos es frecuente? Lo digo porque si uno se lleva de las películas, entiende que todos los trastornos psiquiátricos pasan todos los días. La pregunta ¿es realmente una entidad frecuente este tipo de procesos? No, es muy, muy infrecuente. O sea, eso casi no se ve. De hecho, como psiquiatra, si tienes o psicólogo también, si tienes la oportunidad de ver uno, es como les decían antes, una viga. Entonces, realmente no es algo que es común. Y como les decía anteriormente, es una respuesta muy extrema a situaciones traumáticas, a veces experiencias de abuso sexual, de acoso, pero no es algo que tú lo puedes ver en la cotidianidad. Cuando evaluamos este tipo de procesos, muchas veces nos pintan a la persona que tiene el trastorno de identidad disociativa o personalidades múltiples, nos lo pintan como en los extremos. O una persona que es muy agresiva y que va a hacer daño a otras personas, o te pintan a una persona que tiene un alter ego, que es un superhéroe, me doy a entender, y que posteriormente al otro día se despierta y no recuerda absolutamente nada. No existen patrones intermedios, porque realmente si nos llevamos de lo que pintan las películas, y repito, hay una película muy famosa que se llama Fragmentado, en el cual hay una persona que tiene como 8,000 personalidades diferentes. El problema es, no existen patrones intermedios, tiene que ser esos dos extremos tan severos, licenciada María. ¿Qué usted nos pudiera decir al respecto, por favor? Realmente no es como lo pintan en las películas. Generalmente estas personas no suelen ser agresivas. O sea, si son agresivas es porque es parte de su personalidad, vamos a decir, host. Usualmente las otras personalidades que desarrollan las personas con este trastorno son integrativas, o sea, se llevan bien entre sí porque forman parte de esa personalidad original. Ok, eso de que son amigables, no entendí. ¿Qué quieres haber dicho eso, por favor? O sea, que una persona podría tener una personalidad múltiple y ser una persona que comparte con su entorno, aún no se acuerda después de lo que pasó. Si es una persona que puede compartir en su entorno, va a depender mucho del paciente y del tipo de personalidad que desarrolle, porque pueden ser personalidades que se lleven bien entre sí, que incluso conversen con el paciente, o pueden ser personalidades que no se lleven entre sí, incluso tengan discusiones dentro de la cabeza del paciente. Ok, Ángela, eso era lo que te iba a preguntar, porque realmente la licenciada María está hablando específicamente de voces. Está hablando de un concepto como que las personalidades comiencen a discutir entre ellas, a ver quién tiene la razón. Mira, voy o ponerse de acuerdo. Ampliar un poquitico más sobre eso. Mira, anteriormente, o sea, cuando se comenzó a hablar del trastorno de personalidad múltiple, incluso todavía ya en la época moderna, se hablaba como de que la personalidad se partía y el individuo tenía una persona y existía otra personalidad y otra personalidad de forma inconexa, como que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero como ha ido evolucionando la ciencia y hemos ido estudiando, lo que nos hemos dado cuenta es que
aunque haya una fragmentación de la personalidad, hay un hilo conductor entre todas ellas. Entonces a eso se refiere la licenciada María cuando dice que son personalidades que son integrativas, es decir, hay un hilo conductor entre todas ellas, porque recuerden que esto es una respuesta extrema a un trauma, es decir, cada una de las personalidades que va emergiendo en el sujeto es parte de un mecanismo de defensa para poder lidiar con situaciones que, vamos a decir, en el día a día pueden detonarlo. Mira, pasó X situación con una persona y de repente la persona conectó con algo relacionado al trauma y emerge, una personalidad que lo defiende. Por ejemplo, cuando tú ves esa personalidad que es agresiva, que no sé qué, ahí esa personalidad sale y para defender a esa persona, por ejemplo, si piensa que puede ser injuriada o maltratada. Si es una personalidad que es sumisa, pues entonces probablemente está enfrentando situaciones donde el rol de sumisión debe emerger. Entonces a eso es que se refiere cuando hablamos de esa integración de la personalidad y que hay ese hilo conductor, porque es un solo individuo con diferentes aspectos. Señores, estamos conversando con la licenciada Giovanna María, quien es psicóloga clínica, y estamos conversando con la doctora Ángela Félix, quien es psiquiatra. Estamos hablando de trastornos de la disociativos, trastornos de la personalidad múltiple, como se conocía en el pasado. Y ahora vamos a ir a una pausa aquí en El Arte de Curar. Y al regreso estaremos hablando, como lo ha mencionado la doctora Félix, de por qué ocurre, en qué edad tiene que sucederle algo a alguien y de qué manera quizás se pudiera subsanar algún tipo de proceso vinculado a un trastorno disociativo. Así que no se vayan, quédense un momentito, regresamos aquí en El Arte de Curar. Buenas, gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén ahí con nosotros. Hoy tenemos un trastorno de identidad disociativa como tema central en El Arte de Curar. Y usted dirá, ¿de qué están hablando? Si usted sintonizó ahora, lo que estamos hablando es personalidades múltiples. Si a usted le gustó la película Fragmentado, que es una película, repito, de un señor que tiene como 20,000 diferentes personalidades lidiando, uno no entiende bien qué es lo que le pasa, pero la realidad es que se ve que el hombre es una niña pequeña, es una persona agresiva, fuerte. Estamos hablando de que pasa por múltiples procesos. Y la doctora Ángela Félix, psiquiatra, quien nos acompaña, ha sido muy reiterativa en mencionar una característica para que esto ocurra. Y ella ha mencionado específicamente lo que tiene que ver con la parte de un trauma, de un evento desagradable que ha hecho que esa persona justamente tenga que desarrollar una personalidad o un individuo dentro de sí que sea diferente a lo que es su día a día. Y queríamos, por favor, que cualquiera de las dos o ambas nos hablen un poquitito sobre la génesis. ¿Cómo puede desarrollar una persona un trastorno disociativo o esa personalidad múltiple? ¿Cómo surge y en qué momento tiene que ocurrir el trauma para que aparezca esa personalidad múltiple o diferente? Por favor, jóvenes. Bueno, realmente no hay una edad en la cual uno pueda decir como que, mira, es de tal edad a tal edad. No, eso no, porque realmente la respuesta al trauma viene por un evento traumático, entonces eso te puede pasar en cualquier momento de tu vida. Y realmente cuando hablamos de trastorno de identidad disociativo, uno diría, ay, ¿cómo se puede ir desarrollando eso? ¿Cómo es que se come eso? Bueno, pues no siempre la personalidad múltiple o esa disociación va a ocurrir de un momento a otro, no siempre pasa. Entonces, lo que puede ocurrir es que ocurren una serie de mecanismos que van pasando poco a poco hasta que hay una fragmentación completa entre una personalidad y otra. Pueden haber fenómenos como por ejemplo de amnesia, que es una de las cosas más, vamos a decir,
que más tú puedes como visualizar. Por ejemplo, pasó una situación y de repente el individuo te dice, no, yo no sé de qué tú me estás hablando, yo no te conozco, no sé quién tú eres, y así sucesivamente. También pueden haber fenómenos corporales, como por ejemplo, tener características que jamás la persona ha tenido, como por ejemplo una fuerza extrema o un tono de voz distinto o qué sé yo, o sea, cualquier cosa que pudiera ir desarrollándose muy distinta a la persona que usted habitualmente ha visto. También las emociones van a fluctuar, es decir, esta persona, vamos a decir, mira, usualmente fulano reacciona de tal manera con ciertas situaciones, bueno, pues no, la otra personalidad es probable que actúe de una manera extrema, totalmente distinta, porque recordemos que el individuo está tratando de sacar un mecanismo de defensa para poder lidiar con lo que le ha pasado, es decir, para despegarse del dolor que le produce el trauma. Entonces, básicamente eso es cómo va evolucionando poco a poco hasta, como le digo, llega el grado extremo donde ocurre esa fragmentación total de la personalidad y va emergiendo cada vez que el individuo se siente, entre comillas, amenazado por alguna situación que le recuerde el evento traumático. Y luego ya llegamos a la parte, ¿no?, de cómo vamos a tratar eso, porque es difícil. Licenciada, es difícil. Giovanna, háblanos un poquito de cómo es la parte psicoterapéutica, el abordaje psicoterapéutico, y luego yo voy a hablar un poquito sobre la parte farmacológica. Por favor, vamos a hablar un poquitito, sobre todo, repito, porque la película le ha metido un miedo a la gente terrible. Hay una que está anterior a esa que se llama Civil, que es básicamente uno de los primeros casos descritos, está basado en una jovencita, apellido Ardell, en 1957, que tuvo, como le describieron, alrededor de 16 personalidades, y entonces a partir de ahí, pues lo han traído a la televisión. Es lo que te estoy diciendo, lo que le han metido a la gente miedo. No tiene miedo de un día estar viviendo con una gente y de repente despertarse con una gente que quiere asesinarte con un cuchillo. Licenciada, por favor. Sí, el objetivo psicoterapéutico en terapia viene siendo el tratar de integrar estas personalidades en una misma personalidad. Aunque hay que tener en cuenta que no siempre es posible lograr esto en terapia, pero a lo mejor la otra alternativa que se busca con pacientes con este diagnóstico es el nosotros poder integrar estas personalidades de una manera que puedan llevarse bien y que el paciente pueda estar en armonía con estas voces que escuchas o que escucha con estas personalidades. Exacto. Y bueno, desde el punto de vista psicofarmacológico, es una entidad o trastorno que no tiene vamos a decir, un abordaje específico con respecto a los medicamentos, pero esta persona, aún con sus diferentes personalidades, va a poder sufrir de ansiedad, de depresión, de cualquier otro trastorno de salud mental, y esto sí hay que tratarlo. Entonces, cada una de las situaciones de salud mental que pudiera presentar esa persona, pues se aborda dependiendo de lo que tiene. Si tiene una depresión, pues vamos a utilizar antidepresivos o antipsicóticos, etcétera, dependiendo de qué es lo que está primando en el momento en ese paciente. Pero no hay un tratamiento específico que podamos darle para... Y que le vamos a dar zapatillas para arreglarlo, para componerlo. Sí, okay. Una preguntita rápida, y esto es una pregunta que me surge así bastante incómoda. Imaginemos que a usted le dicen, tenemos aquí unos cuantos videos de fulano que de vez en cuando se pone medio raro, toma algunas actitudes, parece que no es él, hasta dice que tiene otro nombre. ¿Cómo ustedes abordan eso en consulta? Pues tiene que ser bien incómodo decirle a una gente que no es porque ha usado droga, ni es porque está borracho y borró. ¿Cómo ustedes decirle, mire, usted tiene un trastorno disociativo, usted tiene en este momento un trastorno de personalidad múltiple para que él lo comprenda? ¿Cómo ustedes le dicen eso a una gente? Porque realmente una persona que, como ustedes dicen, ha olvidado un trauma, ha olvidado qué fue lo que le pasó, y justamente esas personalidades que han desarrollado es para tratar de protegerse, ¿cómo ustedes se lo enrostran? ¿Cómo ustedes se lo dicen? Es importante que esa persona esté en conocimiento de su situación, porque, repito, es un momento que quizás sea difícil. Por favor, cualquiera de las dos licenciadas, si usted pudiera decirme. Sí es importante que el paciente conozca su diagnóstico. Eso es algo que se le debe decir al paciente en consulta, sobre todo con mucha psicoeducación previa de qué es el trastorno, de qué se trata, de cómo vivir con él, porque son esas dudas y esos miedos que le surgen al paciente a la hora de decirles, bueno, tú tienes este trastorno, el trastorno disociativo.
Entonces, con mucha psicoeducación, como educando al paciente para que sepa que es un trastorno con el cual puede vivir con el tratamiento adecuado. Ángela, no, espérate, ahora déjame preguntarte a ti otra cosa. La familia de esa gente, porque te repito, si yo veo civil, lo veo fragmentado, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner una casita afuera y lo voy a amarrar toda la noche para que no entre a la casa, porque la realidad es que cuando uno tiene un paciente que tiene un trastorno de salud mental, recuerden que existen, repito, no solamente existe un estigma importantísimo, grandísimo, pero además de eso un temor importante y un temor desproporcionado en ocasiones. Entonces la realidad es, a esos familiares que se le dice, porque vamos a ser honestos, es una situación que puede generar muchas dudas en un núcleo familiar, por favor. Claro. Retomo un poquito la respuesta de Giovanna con respecto a que si el paciente debe saber. Claro que sí, siempre el paciente, no importa la condición que tenga, debe de saber, porque lo que tú no conoces no puedes tratar ni puedes abordar. Y en el momento en que el paciente está en la personalidad, en su personalidad, vamos a decir habitual, en ese momento es que uno puede hablar con el paciente y abordarlo, pero si tú no estás hablando con otra de las personalidades, pues uno no puede abordar eso porque es parte de la fragmentación. Entonces, tenemos que saber elegir el momento en el que hacerlo, pero el paciente debe saber, los familiares deben de saber. Y el rol de nosotras es también poder psicoeducar a la familia en lo que es ese trastorno y darle herramientas para decirle, bueno, mira, si está fragmentado en el momento, tú puedes abordarlo de esta manera, puedes hablarle y decirle esto, puedes hacer esto, aquello, hasta que la persona vuelva otra vez a integrarse en su persona. Pero definitivamente es un trastorno que es de muy difícil tratamiento, pero uno trata de buscar anclas que la familia puede utilizar o uno mismo como terapeuta, si la fragmentación ocurre dentro del consultorio, uno poder traer al paciente a la realidad, pero eso nunca se hace de forma violenta, ni brusca, ni nada de eso. Y cuando me refiero a anclas, son elementos que sean muy significativos de esa persona que logren devolverlo otra vez a la realidad. A veces un nombre, a veces una persona, a veces un objeto, un lugar o algo. Ángela, algo interesante es que mientras estuve investigando para el tema, decía que hay algunas personas que pueden tener trastornos de identidad disociativa que son funcionales, que pueden estar en su trabajo sin ningún tipo de problema. ¿Es esto cierto? Sí, es así, porque es lo que te digo, no son personas que necesariamente son violentas o son asesinos ni nada de eso. Creo que Hollywood lo presenta de esa manera para que... Para que venda taquilla. Primero para que venda. Para que venda taquilla. Y la otra cosa es como también para tratar de... aplatanar, por así decirlo, algo, o sea, lo llevan a la deformación extrema para que quizás podamos entender o conceptualizar algo, porque en la salud mental es muy difícil que la población general a veces quizás entienda lo que es un síntoma. Es diferente cuando tú te rompes un brazo, tienes un hueso roto, tú te vas al ortopeda, tú lo estás viendo, tú sabes lo que está pasando. Pero en el tema de salud mental, como son procesos mentales, no se ven, es difícil conceptualizar cada uno de los síntomas. A veces la gente dice, no, yo voy al psiquiatra, ¿para qué uno va a ir al psiquiatra o va a ir al psicólogo? Eso es hablando, eso es un consejo. No, no es un consejo. Es una entrevista en la cual te estoy evaluando y cada cosa que tú me dices, cada movimiento, cada conducta, yo le estoy traduciendo en lo que es un síntoma y ergo, luego, entonces también en lo que es esa traducción, en lo que es la parte biológica. Señores, estamos conversando con la doctora Ángela Félix y la licenciada Giovanna María, quienes son especialistas en la conducta humana. Vamos a ir a la pausa y vamos a dejar de lado ya el trastorno disociativo, personalidad múltiple, y al regreso estaremos hablando de un tema que ya lo mencionamos al inicio y que sé que a muchos de ustedes les interesa porque a cada rato usted lo usa en la boca. Tú eres bipolar, así que estaremos hablando un poquitito de trastornos de bipolaridad en este momento. Aquí en El Arte de Curar vamos a la pausa y al regreso ya saben, quédense por ahí para que usted pueda chimear con gusto. Trastorno bipolar en un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, en nuestro tercer bloque. Ya hablamos de los trastornos de disociación, los trastornos de esas personas que tienen personalidades múltiples. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre lo que es el trastorno bipolar,
Pero antes de que hablemos de ese proceso, necesito que por favor se detengan. Mire hacia su derecha, ahí está la mesita de noche, coge el celular, levántelo, entre a Instagram y escriba El Arte de Curar. Ahí le va a salir unas letras verdes que parece como ese programa que habían antes de animales. Usted le da ese a seguir y ahí cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier profesional que usted quiere que uno traiga para acá, simplemente usted lo escribe. Puede entrar a YouTube si está viendo este programa para que disfrute los programas anteriores que hemos tenido. Así que ya usted sabe, estamos a la orden, nos puede dejar cualquier comentario. Neri Esteves, quien no lo dije al inicio, no está con nosotros porque está abueleando como es costumbre, ella reunirá en algún momento. Ustedes saben que ella aparece y desaparece, pues como ella es la productora ejecutiva de este programa, ella cree que es la jefa, pero cuando la votemos, ella va a aprender. Señores, vamos a hablar entonces ahora un poquitito sobre los trastornos bipolares. La primera pregunta que quiero que por favor lo definan, cualquiera de las dos o las dos, porque estoy cansado de escuchar personas en la calle diciendo, pero tú eres bipolar, de que una gente toma una actitud diferente a la que usted desearía que esa persona tome. Por favor, pudiéramos hablar de la definición. Bien, el trastorno de bipolaridad es un trastorno del estado del ánimo, en donde las personas o los pacientes tienen dos extremos. Tienen episodios de manía o hipomanía, en el cual se sienten muy enérgicos, muy felices, muy impulsivos también, y tienen episodios depresivos también, en el cual ellos sienten una tristeza profunda, tienen pensamientos negativos, la energía está un poquito más baja, y entonces la doctora Félix nos va a comentar un poquito más. Bueno, como decía Giovanna, o sea, tenemos dos estados, que son el estado de exaltación, que tiene dos niveles, que puede ser manía o hipomanía, y luego está el otro extremo, que es la depresión. Entonces, una cosa muy importante, como decía el doctor, es que mucha gente dice, ay, pero tú te levantaste bipolar hoy. Sí, te levantaste bipolar, esa frasecita. Eso no es como un switch de prende y apaga, o sea, tiene que pasar un tiempo en un estado y luego pasar al otro estado para que tú puedas hacer un diagnóstico. O sea, si una persona viene con una manía, viene extremadamente exaltado, con una vestimenta extraña, que no está de acorde, usualmente usan colores muy vistosos, se ponen muy regalones, que tú le dices, mira, me gusta tu carro, y son capaces de darte la llave del carro. Ese es el grado extremo, que es la manía. No me he encontrado con una gente así, todavía no lo he encontrado, pero hay bueno. esperanza. Sí. Luego está un grado de exaltación que es similar, pero es mucho más bajito, y que es la parte que es la hipomanía. En la hipomanía usted ve muchos ejecutivos de empresas y eso que tú dices, Dios mío, pero qué máquina, y te llevan una empresa, mira, porque hasta lo último, ¿tú entiendes? En términos de que... De productividad. De productividad, y pasan muy desapercibidos. Pero esas personas, luego de tener un momento de productividad, entonces viene, ¡pam!, el cuadro depresivo. Entonces, como le decía ahorita, no es un switch que usted prende y apaga, pero para tú poder hacer el diagnóstico de bipolaridad, usted tiene que haber tenido o un episodio de manía o hipomanía y un episodio de depresión. Si usted nada más tiene un cuadro de manía, yo no puedo decirle usted es bipolar, hasta que no ocurra un cuadro depresivo. Cuando ocurre un cuadro depresivo y uno de manía o hipomanía, entonces yo digo, bueno, sí, estamos ante una bipolaridad. Yo puedo tener la sospecha y tratarte como, pero para yo poder decir tú eres esto, tengo que tener esos dos episodios, tienen que haber pasado. Ángela, ¿existe algún criterio de tiempo? Porque tú hablabas específicamente de tiempo y según lo que estuvimos revisando, hay personas que pueden estar tristes un día, 2 días, después integrarse a su cotidianidad y eso, o simplemente en un momento estar muy molesto, y eso no quiere decir que esa persona es bipolar, sino que simplemente está teniendo cambios, incluyendo, hay un término de distimia que también tiende cierta asociación vinculada a este tipo de procesos, y quisiéramos saber específicamente a la hora de hablar del tiempo, ¿cuál es el tiempo en el cual yo digo, bueno, fulano aparentemente o podría tener, lo digo porque muchos familiares que están aquí diciendo, pero es que él es bipolar, aunque me digan que no, existen momentos y tiempos y severidad. ¿Pudiéramos hablar un poquitito de eso, del tiempo? En cada uno de esos episodios, mínimo 2 semanas. O sea, si yo tengo 2 semanas. Si yo, por ejemplo, tengo un ánimo exaltado, así extremo, yo tengo que durar por lo menos 2 semanas así. Y después, entonces, ¡pam!,
haber cursado con otro episodio ya depresivo en el otro extremo. Entonces a veces pueden pasar más de 2 semanas con ese ánimo exaltado, pero mínimo 2 semanas. Yo con 3 días de tristeza, porque mira, a uno le pasan tantas cosas en la vida, que si yo me pongo triste o me pongo exaltado por cada cosa que me pasa, no todos seríamos bipolares. Ok, una preguntita a la licenciada María, aquí rapidito para conversar. Cuando llevan un paciente con ese diagnóstico, ¿qué le oferta realmente la psicología? Porque todo el mundo ha visto, repito, y Hollywood nos ha contaminado. La pregunta sería, ¿qué nos dice, qué le brinda un psicólogo a un paciente con bipolaridad, por favor? En la psicoterapia, a un paciente con bipolaridad se le brinda herramientas para cuando estábamos a decir en ambos extremos. Cómo manejarse cuando está en estos episodios de manía o hipomanía y cómo manejarse cuando está en estos episodios depresivos, con diferentes enfoques, para poder trabajar con estos pensamientos y desmontar estos pensamientos negativos. Excelente. Señores, estamos hablando de bipolaridad. Tenemos que ir a la pausa y al regreso le vamos a decir a ustedes cuáles son el 1, 2, 3 que usted tiene que tener vigilando a su familiar o a esa persona que usted dice que es bipolar o a usted mismo. Porque lamentablemente dicen por ahí que cuando uno lee sobre una enfermedad, uno cree que la tiene. Pero si es una enfermedad psiquiátrica, uno cree que los otros son los que lo tienen. Así que vamos a hablar de ese pequeño test o esa pequeña prueba que usted pudiera hacer calladito para ver quiénes encajan realmente dentro de bipolaridad. Y hablaremos un poquitito de los fármacos y el pronóstico de la misma. No se muevan, quédense un momentito y regresamos aquí en El Arte de Curar. Gracias por aguantarnos y esperarnos. Aquí en El Arte de Curar, el doctor Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén ahí con nosotros. La licenciada Giovanna María, psicóloga clínica, la doctora Ángela Félix, psiquiatra, nos acompañan hablando específicamente ahora de los trastornos de bipolaridad. Lo dejaron claro. La bipolaridad usted debe tener los dos extremos, pero deben durar mínimo 2 semanas cada uno. 2 semanas esa gente súper hyper, como decimos aquí, súper animado, haciendo de todo, mucho sueño, escribiendo muchas cosas. Y después que pasan esas 2, 3, 4 semanas, entonces la persona cae en un bache que se hace extremadamente difícil poder salir. Y esas personas presentan datos de depresión, no quieren hacer nada. Anteriormente esa gente jugaba basquetbol, ahora no le gusta ya el basquetbol. Antes le gustaba ver la pelota, ya no la ve. Antes le gustaba salir con los amigos o las amigas, ya no lo hace. Le gustaba comprar, ahora de repente no compra ni una menta. Y esos dos extremos que estamos mencionando tienen que durar mínimo 2 semanas. No porque esa persona le pelee hoy y mañana se dé cuenta que quizá exageró y agarre y le dé un beso y un abrazo, no quiere dejar dicho que esa persona es bipolar. Sin embargo, quisiéramos que por favor hiciéramos una pequeña lista, que las personas que están viendo El Arte de Curar, algunos son bien chismositos, pudieran hacer simplemente así con un lapicito y decía, mira, pero fulano o fulana pudieran tener este trastorno. Cualquiera de las dos, si pudieran señalar cuáles son esos puntos de alerta o de alarma para pensar, por favor, en bipolaridad. Bueno, a mí me gustaría resaltar algo importante. Usualmente cuando un paciente bipolar entra en una crisis de manía, eso se nota y usted rápidamente va a querer buscar un médico, un psiquiatra o cualquier persona, porque es una energía tal que el individuo se levanta de madrugada. Vamos a decir, voy a arreglar un closet o voy a hacer esto, voy a hacer cosas que son inusuales hacerla en ese horario, o sea, porque no tienen una necesidad de dormir. Otra de las cosas que pasa, como les decía ahorita, que se ponen extremadamente regalones o hacen compras compulsivas, se compran un apartamento y de repente no tienen ni un chele, pero hacen un lío, un trato, una cosa. Entonces, usualmente también tienen delirios o vamos a decir de grandeza, es decir, creen que sus habilidades son extremas o que tienen grandes capacidades, a veces se mezclan con temas mágicos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, eso usted se va a dar cuenta muy rápido. Lo difícil es buscar el paciente que tiene un tipo de bipolaridad tipo 2, es decir, que cursa en vez de con una manía, cursa con una hipomanía. Pero usted lo va a ver que siempre ese individuo está funcionando como un poquito por encima de la media en términos de energía, de su productividad.
pero va a haber mucha irritabilidad, mucho conflicto en las relaciones interpersonales. Y entonces ese es el diagnóstico que a veces es un poquito más difícil de uno poder visualizar, pero la manía usted la va a sentir, igual que la depresión. Que tiene que durar 2 semanas, Por eso lo, es lo por lo importante. menos 2 semanas, aunque de repente, de verdad, si una persona entra en un cuadro de manía, a los 2 o 3 días tú te vas a dar cuenta, pero de una vez, porque es que es tan extremo que tú necesitas aplicar un tratamiento a nivel hospitalario. Licenciada Giovanna María, desde el punto de vista psicológico, y lo hemos mencionado ya en más de una ocasión, es la parte de la familia, las personas en el entorno, aquellas personas que le duele ese paciente. Me imagino que a su consulta llegarán personas que querrán dejar, divorciarse, terminar esa relación o ese vínculo. ¿Cómo usted convence a una mujer o a un hombre que está pasando todo lo que la doctora Feli acaba de mencionar aquí, de que no lo deje? Porque realmente se hace difícil. Usted sabe que las amigas dicen por ahí que lo más fácil para una mujer es botar a un marido ajeno. Entonces la pregunta es, ¿cómo se le dan herramientas a una persona que vive con alguien con bipolaridad, que posiblemente es un recién diagnóstico o que han tenido múltiples problemas? ¿Cómo son esas herramientas y ese abordaje familiar, por favor? Igualmente, como ya habíamos mencionado, es muy importante la psicoeducación en este tipo de trastornos, tanto para el paciente como para la familia o parejas. Porque mientras más conocen el trastorno, saben qué hacer y cómo poder tratarlo. Se abordan herramientas, como ya había mencionado, en cuanto a las hipomanías o manías y cuando están en los episodios depresivos. Entonces, en ambos estados se utilizan herramientas diferentes, los cuales los familiares también pueden utilizar en el momento que a estas personas le dan estos episodios. Una pregunta que quizás viene a colación y que quizás sea una pregunta quizás un poquitito incómoda y difícil, ¿se heredan este tipo de procesos? Porque siempre han dicho que él tenía un tío loco, esa es la palabra que utilizan, me disculpan aquellas personas con trastornos o problemas de salud mental, pero esa es la frase despectiva que se utiliza, y hemos hablado aquí de Hollywood, poniéndolo sobre la mesa y transparentándolo. Dicen, él tenía un tío loco. La pregunta es, ¿se heredan este tipo de procesos? Por favor, jóvenes. Bueno, sí hay un componente que es genético, hereditario. No significa que porque yo tenga una familia bipolar, necesariamente yo voy a cursar con una bipolaridad, pero sí que hay una mayor probabilidad de que con respecto a la población que no padece o que no ha tenido familiares con trastornos bipolares o de cualquier otra índole en salud mental, sí te hace más vulnerable. Mientras más familiares tú tengas con alguna situación de salud mental, o en este caso que estamos hablando de bipolaridad, pues es probable que algún familiar lo padezca. Entonces, en esto tiene mucho que ver el entorno, las situaciones de vida, lo que me pasa. O sea, es como si los genes estuvieran ahí, pero durmiendo. Y lo que pasa en nuestro ambiente es lo que puede activar, y este es el fenómeno de epigenética, cómo nuestros genes interactúan con nuestro medio y viceversa. Una preguntita, ¿los medicamentos para la bipolaridad realmente funcionan? Claro. Porque la realidad es que si uno evalúa todo este proceso, uno diría, bueno, pero si hay medicamentos, entonces la gente no debería tener problemas de bipolaridad. Y sin embargo, se describen todos los días cuadros de este tipo. ¿Qué es lo que pasa, por favor? Claro, no, mira, los medicamentos son fundamentales para poder manejar el diagnóstico de trastorno bipolar. Un paciente con una manía, si no está con un estabilizador del ánimo, es muy probablemente que este paciente nunca vaya a estar estable. Entonces, ¿qué nosotros tenemos de hacer? Estabilizar el paciente con los psicofármacos para que esta parte que se hace en la psicoterapia pueda realmente darle herramientas al paciente para prevenir las crisis, porque miren, es todo muy prevenible. A veces hay pacientes que sí, que están haciendo todo lo que tienen que hacer, van a tener su pequeña crisis, pero nunca como la tuvieron quizás la primera vez cuando se desconocía que tenía esta situación. Licenciada Giovanna María, ¿cómo usted a la hora de estar evaluando con un paciente, usted dice, no, este paciente lo que está triste, este paciente lo que tiene es un problemita del estado de ánimo, y no que está en una fase de bipolaridad? Porque el problema es que lo mandan al psicólogo y usted puede decir, bueno, este paciente realmente lo que tiene es una bipolaridad. ¿En qué momento tú dices, tiene que verlo el psiquiatra? Cuéntanos un poquitito de eso, porque repito, eso tiene que ser extremadamente común porque la esposa lo lleva, él es bipolar, él es bipolar. Cuénteme. Como nos dijo la doctora Félix,
es cuando está en un grado extremo de estos síntomas y evaluar específicamente el tiempo también, como habíamos dicho, de 2 semanas entre estos síntomas de, bueno, estoy extremadamente feliz, estoy en este episodio de hipomanía, o cuando estoy extremadamente triste en estos episodios depresivos. Ok, o sea que estamos hablando que ahí tú dices, bueno, esto no es normal, tenemos que mandarlo para el psiquiatra. Me imagino que la parte de psicología en cuanto a que esa gente se tome su medicamento debe ser algo básico, porque vamos a ser honestos, eso tiene que depender de otra persona. Pues si él está demasiado contento, ya no necesito esos medicamentos. Ese es el pan nuestro de cada día. Entonces, sí, claro que este elemento psicoterapéutico de lo que es trabajar la adherencia al tratamiento es fundamental. Usualmente cuando están en una crisis, claro que lo rechazan. A veces uno tiene que descansar en los familiares la responsabilidad de que se tomen el medicamento, de garantizar eso, porque si no, entonces no vamos a llegar a la estabilidad. Y yo quería aprovechar este segmento para puntualizar algo sobre lo que es el seguimiento del paciente bipolar. Por favor. Es decir, muchas veces me llega a mí a la consulta que mira que a mí me dijeron que yo soy bipolar porque tengo el litio bajito. Señores, por favor, colegas médicos, psicólogos, población general, la litemia. Niños, niñas y adolescentes. Niños y adolescentes. La litemia, que es un examen de laboratorio que se hace para medir la cantidad de litio, no se hace en población general. Por favor, eso no te da un diagnóstico de bipolaridad porque va a estar bajo de forma normal. Para lo único que sirve la litemia es para darle seguimiento a ese paciente que sí toma litio y para uno garantizar que esté en el rango terapéutico, porque la dosis de litio que es terapéutica es muy cercana a la dosis tóxica de riñón. Entonces es un método simplemente de rastreo para el paciente que toma litio. Si no está tomando litio, por favor, médicos, psicólogos, familia, no le hagan una litemia, están gastando su dinero. Ok, ya ustedes escucharon, si su médico le mandó a hacer una prueba de litio, trate de buscar una segunda opinión. Señores, darle las gracias a estas dos jóvenes profesionales que nos acompañan, la licenciada Giovanna María, psicóloga clínica, por haber estado con nosotros, y a la doctora Ángela Félix, mi estudiante, a quien siempre le tenemos un cariño especial. Ella nos vota, por eso a Katy la pusimos de psiquiatra titular aquí en el arte de curar, pero ella sabe que tiene un espacio secundario en nuestro corazón y en nuestro programa. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Nos vemos una próxima vez aquí en el arte de curar. Y les repito, tome el celular y escriba Balcácer. ¿Por qué ustedes no hablan de nacido ciego? ¿Por qué ustedes no hablan de infidelidades? ¿Por qué ustedes no hablan de cualquier otra cosa? Solicite un tema que nosotros trataremos de complacerlo. Y Nerieteve está pendiente de ese Instagram más que del programa. Ya ustedes la vieron, no está aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.